Salomón Lerner ante el Congreso de la República era una de las ocasiones que generaba más expectativa pensando en el curso que iba a tomar el gobierno de Ghana Perú. Cumpliendo su obligación constitucional, Lerner acudió este jueves al Congreso. El reportaje es de Anuska Buenaluque. El jueves amaneció frío y nublado, pero para el gabinete Lerner fue un buen día. Los 17 ministros, con el Premier a la cabeza, llegaron al Congreso a buscar el voto de confianza. Esto es, venían a exponer ante el hemiciclo sus políticas en cada sector, sus metas y sus métodos para lograrlos. El Congreso tenía la última palabra y finalmente, y por amplia mayoría, les dijeron sí, confiamos en ustedes. Les dieron la visa para empezar a trabajar. No hubo ningún voto en contra a sus propuestas y solo la bancada fujimorista se abstuvo. La confianza se conquista y el gabinete que hoy viene a pedir un voto de confianza representa a la incertidumbre. A lo que desde el oficialismo respondieron. Yo le diría que yo ni regalada aceptaría su confianza, porque confiar en alguien que hizo lo que hicieron con el Perú ellos es un error. El sol salió este jueves para el gabinete de Salomón Lerner. Habrá que ver cuánto dura. Ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del Consejo de Ministros. Atrás quedó la imagen de confrontación del pasado 28 de julio. Esta vez el Congreso fue casi un remanso de paz. El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, llegó en son conciliador y sus propuestas tuvieron el mismo tinte. No entró en terrenos controvertidos como posibles cambios constitucionales ni cambios sustantivos del modelo económico. Cada día que nosotros nos entendamos mejor, que concertemos mejor y que tengamos políticas de consenso, esa va a ser la confianza, ese es el shock de confianza que todos van a tener con nosotros. Estas fueron las palabras y estas algunas de las propuestas puntuales. El objetivo de este gobierno es asegurar un crecimiento anual de la economía no menor del 6%, como condición indispensable para seguir reduciendo la pobreza y lograr la inclusión social. Pese a la crisis económica mundial, el gobierno estima que en los próximos 5 años se llevarán a cabo proyectos de inversión por más de 73.000 millones de dólares. Ha prometido tener un crecimiento sostenido de un 6% anual. En economía. Y la pregunta que yo he hecho, porque no han explicado cómo, es que teniendo esta crisis financiera en todo el mundo, es una crisis financiera internacional, ¿cómo va a ser sostenible llegar a ese 6%? El plato fuerte fue el anuncio del acuerdo llegado con las empresas mineras. Se ha conseguido con las empresas mineras dar paso al pago de un gravamen de aproximadamente 3.000 millones de soles por año. En 5 años, este nuevo ingreso público a los niveles actuales de precio alcanzará la cifra de 15.000 millones de soles. En virtud a este nuevo gravamen, las mineras aportarán al Estado más en un año de lo que aportaron en los 5 del gobierno aprista, en base al llamado óbolo. En mi opinión personal, sigue siendo insuficiente. Porque si empresas mineras como Antamina venden el año pasado por valor de 3.000 millones de dólares, no de soles, y su costo de operación, o sea, el costo de producir esos 3.000 es 600, significa que su ganancia bruta, antes de pagar impuestos, solo Antamina, son 2.400 millones de dólares. En su intervención, el ministro Lerner planteó también, sin dar mucho detalle, fortalecer algunas empresas públicas como Petroperú, Enapu, Electroperú, quienes podrían participar en proyectos de inversión de la mano con privados y que también podrían cotizar en bolsa. Habló de la creación de una marina mercante, de una posible aerolínea de bandera y de una red de ferrocarriles. El crear una línea de bandera, yo creo que no es bueno. El Estado no es un buen empresario, digamos. Entre las metas económicas también destaca el objetivo marcado de que las exportaciones crezcan a 86.000 millones de dólares y de que se tripliquen las exportaciones no tradicionales. En materia de generación de empleo, se han trazado como meta no solo generar más trabajo, sino que este sea de calidad,
con derechos. Y para eso se ejecutarán varios programas sociales. Hay ahí en el discurso un deseo de mantener el modelo económico. Yo digo que es un discurso que pudo haber leído Pedro Pablo Kuczynski y no pasaba nada. Entonces ahí vemos que en el gobierno hay una saludable rectificación. Es la primera promesa electoral que está incumpliendo el presidente Humala, felizmente, que es la de no mover el modelo económico. Creo que debiera de haber más un enfoque de planificación de largo aliento para que el Perú se pueda ver a 20 años y los sucesivos gobiernos y los sucesivos ministros no caminen un poco con sus propias voluntades, sino con una mirada hacia el país que queremos todos y todas. ¿Y eso cree que no ha habido? Creo que no hay, creo que hay ausencia de planificación. Eliminar la desnutrición crónica infantil es una de las metas. Y en base a sus promesas electorales, el gobierno se ha comprometido a implementar 1000 cunas al año y a crear 500 nuevas para así atender de forma integral a 20.000 niños de 0 a 3 años en los 180 distritos más pobres. Se anunció también, sin dar mucho detalle, la creación del sistema de atención móvil de urgencia, SAMU. Beca 18 para más de 5.000 becarios a la vez. También se ampliará el programa Juntos, al que se incorporarán 204 distritos. En cuanto a pensión 65, se otorgarán 250 soles por hogar a aquellos mayores que no tengan una pensión de jubilación. Progresivamente se irá cubriendo todo el territorio nacional con esta pensión 65. Ojo, un momentito, ¿saben lo que acaba de decir el ministro? Pensión 65, uno por familia. Si por ahí hay 2 personas de 65 años en una casa, no van a recibir 2 pensiones, uno nomás va a recibir la pensión, ¿no? El ministro Lerner también se comprometió a que todos los ciudadanos tengan acceso digno a la salud. Para ello habrá al final de los 5 años de gobierno un hospital en cada capital de provincia. Y anunciaron también que se fortalecerá el sistema integral de salud. Progresivamente se irán atendiendo enfermedades crónicas y degenerativas. Lerner anunció también una gran revolución educativa. Se pretende universalizar la educación entre los 3 y 5 años, priorizando la educación rural. Se mantendrá la carrera pública magisterial y queda sin efecto la municipalización de la educación. Es un mensaje que no asusta, creo que no infunde miedo ni temor, creo que es bastante tranquilizante y sobre todo que da seguridad. Es bastante inclusivo y eso a mí me satisface mucho. En el tema de inclusión social, las políticas que han implementado me parecen correctas, el CUNA Más, independientemente de los nombres. Beca 18. Beca 18, me parece bien, pero sí creo que hay ausencia del cómo. Me preocupa que se generen muchas expectativas y que estas finalmente se defrauden, ¿no? Seremos inflexibles en el control de los insumos químicos y en el combate a las bandas de narcotraficantes, que no legalizaremos ninguna droga ni tampoco los cultivos ilícitos. Las Fuerzas Armadas aumentarán en un 20% su capacidad operativa. Y si hablamos de la policía, se seguirá con la incorporación de los 13.000 efectivos a las calles. Se han comprometido también a dotar de todo el equipamiento necesario a la policía. Se reorganizará el Instituto Nacional Penitenciario en los próximos 180 días. También se revisará la concesión de beneficios penitenciarios y se creará el Consejo Nacional de Justicia Penal. En materia anticorrupción se creará una única Procuraduría Anticorrupción y se propondrá la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para los funcionarios públicos. Anunciamos que en enero del 2012 se iniciará la construcción del gasoducto surandino que llevará el gas a Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, materializando el justo anhelo del sur peruano. Además, y en este sentido, el gobierno ya ha dicho que el gas del lote 88 será exclusivamente para consumo interno. Es la llamada soberanía energética. Para fortalecer el agro, además de un sistema de créditos, se construirán sistemas de irrigación para unas 180.000 hectáreas y se realizará además un censo agropecuario. Otras inversiones en infraestructura serán construir o mejorar 100.000 viviendas para los más pobres y asfaltar unos 20.000 kilómetros de vía. La pregunta recurrente es, ¿de dónde saldrá el dinero para todo esto?
El ministro de Economía aseguró que todo estaba previsto. Tenemos que tener definitivamente una mayor base tributaria en el país y de hecho hacia eso estamos abocados. Trabajando conjuntamente con el Congreso hemos identificado una serie de lineamientos importantes que van con una lucha frontal contra la evasión que es alta a todo nivel de impuesto, muy por encima del promedio de la región. Se anunció también la próxima creación de 2 ministros, el de Desarrollo Social e Inclusión y el de Ciencia y Tecnología. Y por otro lado, el Ministerio de Justicia será ahora también el de Derechos Humanos. Estos fueron, grosso modo, los planteamientos, los compromisos hechos por el gabinete ante el Congreso y ante la sociedad en su conjunto. Pero hubo también omisiones, para unos saludables y para otros preocupantes. Lo que no me ha gustado es lo que no se ha dicho. Todo esto se puede venir abajo mientras tanto y cuanto ellos no nos digan si vamos a regresar a la Constitución del 79. Eso no nos han garantizado aún y eso queremos escucharlo definitivamente. Pudo haber desarrollado temas, algunos de los cuales han estado ausentes, el de las personas con discapacidad, por ejemplo, estuvo ausente y es un tema transversal porque tiene que ver con educación, con salud, y somos 10 de cada 100 peruanos, por lo menos los que tenemos discapacidad, y apenas 5% de los niños con discapacidad están matriculados en los sistemas escolares del país, y eso es un abuso que me parece que requería ser tratado. Creo que han habido requerimientos de precisiones más puntuales sobre el tema del derecho a un trabajo justo y decente, particularmente el tema de los servicios, las contratas y los contratos CAS del Estado. Yo creo que ese fue un compromiso. Yo creo que lo mejor del discurso del señor Lerner ha sido las cosas que no ha dicho. No ha dicho que no ha pedido facultades legislativas, no ha pedido que entremos al tema de modificar el capítulo económico de la Constitución. Así que creo que esos 2 aspectos son muy positivos, las cosas que no ha pedido. Creo que son las 2 grandes ausencias, transparencia y libertad de prensa, y que debieran corregirse para que podamos hacer una fiscalización adecuada. Entonces el acceso a la información además es una ley, habría que regularla y habría que implementarla. El gabinete se comprometió a volver al Congreso en febrero del próximo año para rendir cuentas de lo hecho. Queremos que nos critiquen. Una democracia necesita críticas constructivas para que todos podamos rectificar en los errores que cometemos por ser seres humanos que tenemos el derecho también de cometer errores. Serán criticados y o aplaudidos no solo en el Congreso, sino también en las calles. Y ya se ha dado el definitivo pistoletazo de salida. En promedio, la presentación fue bastante bien recibida y aunque siempre habrá en todos los sectores, como han podido ver en este reportaje, personas que señalen carencias o aspectos que les hubiera gustado que se desarrollaran más, lo cierto es que un discurso sin sobresaltos es probablemente lo mejor que puede esperar un país que lo que quiere es tratar de seguir creciendo para justamente poder incluir a más peruanos en los beneficios de este crecimiento. Pero vamos a escuchar más sobre este mensaje, esta vez ya en una entrevista exclusiva que Salomón Lerner le dio a Anuska Buenaluque. Eso después de la pausa, regresamos.